Soy Pedro Cabrera, me defino como médico, que lleva más de 50 años viendo pacientes todos los días. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Pedro Cabrera, muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella. Usted nació en La Laguna en 1946, pero toda su familia, vamos a decirlo así, genéticamente, como ha dicho alguna vez, históricamente es de Tejeda. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, aunque soy 100% genéticamente de Tejeda, en todo mi árbol genealógico, mi primera infancia, tan primera que no la recuerdo, fue en La Laguna, donde nací porque mi padre era militar y estaba destinado allí. Pero mis recuerdos se remontan a que vivíamos en unas casas militares magníficas que siguen estando en Ciudad Jardín, luego se privatizaron, y mi infancia creció en un entorno idílico, realmente. La familia no podía tener ningún exceso económico, pero tampoco tenía ninguna necesidad. Vivía en un entorno donde veníamos del colegio y ya con 6, 7 años nos íbamos a jugar al fútbol a la calle con los amigos del barrio. De vez en cuando había que parar el partido porque pasaba algún coche. Y en ese entorno fue un entorno realmente idílico. Además, en una familia donde estábamos bien equilibrados. Con un año entre unos y otros éramos 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos. Y todo eso solo tenía un poco de sombra que yo creo que a la larga matizó mucho mi vida. La sombra fue que yo de niño tuve una enfermedad, tuve asma, ese asma alérgico que a veces desaparece, y a mí me ocurrió en la adolescencia y la preadolescencia, pero en ese entorno maravilloso, en aquellas épocas cuando estabas malo te metían en la cama y allí no salías hasta que estuvieras bueno. Entonces tenía muchas épocas que me tenía que recluir y no tengo un especial mal recuerdo de aquello, pues había que sufrirlo y se sufría. Lo que recuerdo más es que cuando yo estaba bien en este tipo de enfermedad, cuando uno está bien, está completamente bien. Y entonces yo tenía que demostrar a todos mis amiguitos que yo corría más que nadie, que yo estaba en esos momentos tan sano como nadie, que tenían que contar conmigo para jugar al fútbol y para jugar a lo que hiciera falta. Yo creo que esa necesidad de continuamente reivindicarme en el mundo de la infancia fue lo que me llevó, estoy convencido, a un poco el pensamiento que se ha desarrollado a lo largo de mi vida, un pensamiento que está un poco marcado por lo que sería la filosofía de Kant. A este mundo venimos para hacer algo. A este mundo no conviene venir de espectador, a este mundo conviene venir a hacer algo. Hay otras filosofías como el hedonismo que me ponen muy nervioso. Eso, no hay frase que yo odie más que esa de esto es lo que hay y hay que tirar para adelante. Yo tenía 2 tíos médicos. Un tío que ejerció su profesión en Alicante, con el que tuve muy poca, casi ninguna relación. Y luego sí tuve un tío con el que tenía relación, que fue un médico de pueblo insigne, magnífico, en la aldea de San Nicolás. Pregunten por Don Paco, y Don Paco tiene una calle y tiene un museo en la aldea porque fue una personalidad además arrolladora. No solo era médico, creó la asociación de ganaderos, de cabras, de queserías y todo eso de la aldea, y fue el que consiguió que en la aldea hubiera un instituto de enseñanza media antes que en ningún otro lado. Con mi tío Paco sí tenía relación, un gran personaje, pero no siento yo que yo fuera a estudiar medicina por imitar a mi tío Paco. No. Fue una cosa curiosa. ¿Por qué me fui yo a la medicina? Realmente yo estaba haciendo el bachiller y iba tirando ahí, pero yo no tenía idea de lo que iba a hacer cuando acabara, ni idea. Cuando acabamos el bachiller, lo que entonces era el preuniversitario, que como bien dice su nombre, era antes de la universidad, nos pusieron en fila en la clase y nos iban preguntando qué carrera o qué estudios íbamos a hacer. Yo veía que la pregunta se me acercaba y que yo no sabía.
Entonces, delante de mí, por apellido, iba alguien que es mi primo, pero es casi mi hermano, porque desde el bachiller hasta la actualidad hemos llevado carreras profesionales juntas, que es Juan Cabrera Cabrera, un gran digestólogo que ha sido decano de la Facultad de Medicina de Las Palmas, y que delante de mí él tenía claro desde muy pequeño que quería ser médico. Y cuando le preguntaron, dice, ¿tú qué vas a ser? Dijo, pero con rotundidad, médico. Y ya pasaron a mí, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo simplemente dije, yo también. Y dije, yo también. Y luego me quedé pensando, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahí empezó mi vocación médica. Ahí empezó. Bueno, no era fácil, no había todavía medicina ni siquiera en La Laguna. Yo ya tenía 2 hermanos mayores que yo estudiando fuera. Los recursos económicos de la familia no eran los mejores. Cuando lo dije en casa, casi a mi padre se le mudó la cara porque prefería que hiciera algo de grado medio aquí, porque no había dinero para pagar a 3 hijos en la universidad fuera. Ahí empezó la búsqueda de becas. Y se fue a Sevilla. Evidentemente. Me fui a Sevilla porque allí conseguí una beca, lo cual también te obligaba a estudiar mucho, porque si tenías malos resultados perdías la beca y no había otra. Y bueno, me aterricé en Sevilla para hacer medicina allí, donde también aterrizó Juan Cabrera y otro grupo de canarios que los que sigo teniendo mucha amistad, Juan Manuel Díaz Cremades, José Juan González, pediatra. Bueno, en definitiva, empiezo en Sevilla. Fue, claro, un mundo, un choque cultural. Yo no había salido de Gran Canaria cuando llegué allí. Que era lo habitual. Sí, era lo habitual. Tanto es así que a Sevilla, la primera vez que fui en barco. Fui en barco. Pero es que el avión que iba de aquí a Sevilla tardaba 6 horas. Porque era un avión que iba a Layún, a Sidi Ifni, a Casablanca y a Sevilla. Y le llamaban el Saltamonte a aquel avión. Bueno, después ya fui siempre en el Saltamonte. ¿Y qué universidad se encontró? Porque estábamos hablando de finales de los 60, de los 60. ¿Qué se encontró allí? Bueno, me encontré una universidad casi medieval. El hospital era un hospital que se construyó en el año 1500, justo, redondo. Era el hospital, se llamaba el Hospital de las 5 Llagas. Era un edificio majestuoso, tan majestuoso que hoy es el Parlamento de Andalucía. Pero claro, era un hospital para las guerras de Filipinas, era un hospital para ese tiempo. Y las salas de los enfermos llegaban a tener 30 camas, 15 enfrente de la otra. Era una época que desde luego ahora si la vemos, miramos para atrás, se nos ponen los pelos de punta. Yo recuerdo que, claro, era un hospital universitario y si un señor tenía el hígado grande, los médicos, que entonces no había resonancia ni muchas cosas, teníamos que aprender a tocarle la barriga para ver cómo era un hígado grande. Y había filas de 20 y 30 que iban a tocarle la barriga a aquel buen señor que estaba en la cama tal. Esas cosas que hoy parecen inconcebibles pasaban en aquel hospital. Por eso digo que era una medicina casi medieval. Cierto que cuando ya estoy en tercero, aquello da un giro tremendo porque se abre un nuevo hospital adosado a la universidad, que actualmente sigue siendo hospital universitario, el Hospital Universitario Virgen de Macarena. Fue la primera vez que yo estrené un hospital. Y cambió todo. Yo entonces me metí a médico interno, que era una figura de donde nace la I de MIR hoy en día, nace de ahí, porque no tiene otro. Y el médico interno era que en los últimos años de carrera tú podías estar dentro de una cátedra como trabajando algo como estudiante, hacías peticiones, recibías análisis, ayudaba a los médicos y tal. Y entonces yo entré con un profesor que era el profesor José Conde, un médico entonces muy joven, con un ímpetu tremendo, que hacía un compendio de neumología y alergia. Y en tercer año de carrera, hasta sexto, ya estuve codo a codo con él, independientemente que tenía que presentarme a mis exámenes de otras asignaturas. Claro, y ahí es donde empieza a entrar la neumología, ¿no? Exactamente, igual que decía
que mis tíos médicos no me influyeron, quiero decir que mi asma infantil no me influyó. Me dio un conocimiento de cómo se padece, pero no me influyó. Yo encontré aquel hueco porque no todos los estudiantes podían entrar de interno en una cátedra. Éramos muy pocos los que entrábamos de interno. Y yo encontré aquel hueco y me tocó como casi no al azar, sí, en lo que había. Y ahí empezó ya mi carrera dirigida sobre todo a la neumología y alergia, a las dos, aunque de alergia fundamentalmente la parte de asma que comparten las dos especialidades, y que sí es importante que los neumólogos tengan una visión alergológica del asma también. En algún verano de la carrera, claro, consciente de la necesidad del inglés, porque ya se veía venir, aunque Alemania tenía su gran fuerza, se iba viniendo de que todo iba a venir de Estados Unidos, los artículos por lo menos en aquella época, y el inglés se hizo necesario, ¿no? Entonces, hizo un salto al Reino Unido. Sí, exactamente. Yo ya tenía unos conocimientos básicos de inglés, pues en aquella época mucha gente estudiaba francés en el bachiller. Yo había estudiado inglés y aquí había hecho algunas prácticas también, pero necesitaba que aquello fuera más fluently, ¿no? más fluido. Y entonces pues decidimos, también me fui con Juan Cabrera y con otro amigo, irnos a Londres. Vuelvo a hablar de las penurias de aquella época. Las Palmas, Londres, el trayecto fue en barco, en un carguero que admitía algún pasaje, poco, pero era un carguero. Y bueno, yo con mala mar salí de Las Palmas, me puse a vomitar y dejé de vomitar en Londres una semana más tarde. Entonces llegamos allí y lo primero que pasó fue que entran al barco las autoridades aduaneras, nos cogen el pasaporte y nos ponen un sello que pone: no puede trabajar en Reino Unido pagado o sin pagar. Usted viene aquí de turista y turista es. Con lo cual me convertí en inmigrante ilegal. Porque mi padre me había dado un dinerito para una emergencia, pero para estar unos meses en Londres no. Bueno, aquello, bueno, al mundo de la picaresca, ¿qué vas a hacer? Al mundo de sálvese quien pueda. Y recuerdo que había una agencia un poco mafiosilla que llevaba un español que se llamaba Castaño. Todo el mundo le llamaba Castano, porque como ellos no tenían ñ, e incluso la gente creía que era Castano realmente. Pues bueno, a Castano le hice una picaresca. Estuve por su agencia, me enteré de un trabajo que le estaban ofertando, vi la dirección, salí corriendo y dije: vengo de parte de Castano. Y así me convertí en inmigrante ilegal, trabajando fundamentalmente de freganchín y un poquillo de camarero en un garito, vamos a decir, que era un restaurante que se hacía pasar por francés, que se llamaba Le Sous-Sol. Y bueno, con el dinero que ganaba ahí, y me explotaban, porque no se libraba ningún día de la semana. Me explotaban. Si querías librar un día, tenías que ponerte de acuerdo con otro que estaba en tus circunstancias, que trabajaba todo el día y tú se lo devolvías. Y bueno, con lo que ganaba ahí me podía pagar una academia de inglés y el piso en el que estaba viviendo. Y así estuvimos todo un verano. Yo la alargué también un poco más a costa del primer trimestre y estuvimos casi 6 meses de inmigrante ilegal hasta que me volví a la legalidad. Qué buena experiencia al principio de los 70, ¿no? Acaba Sevilla y da el paso a lanzarse a la especialidad en Madrid. Cae la circunstancia de que justo cuando acaba se convoca la primera convocatoria MIR. Exactamente. Yo soy de la primera promoción MIR, la Fundación Jiménez Díaz, que era un hospital muy de referencia en España, había poco, estaba Santa Cruz y San Pablo, estaba Valdesilla en Santander y estaba la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Entonces había 10 plazas dentro de la Fundación Jiménez Díaz, que eran 10 plazas para medicina interna. Una vez que entrabas ahí dentro de las ramas de medicina interna podías elegir. Bueno, nos presentamos 500, yo me quedé al 11. Pero uno que estaba delante de mí sacó MIR en otro hospital, se fue y yo salté de la lista de espera al primero. Entonces, una vez dentro, yo fui allí porque quería seguir con lo que estaba en mente de neumología y alergia. Y cuando llego allí, pues sí, había esa posibilidad y ahí entré. En aquella época la especialidad de alergia no estaba reconocida.
Era como en la actualidad la especialidad de urgencia, que existe, que es fundamental, que está en el hospital, pero no estaba reconocida como especialidad. Entonces, neumología y alergia era un conjunto donde la especialidad, de verdad, la oficial era la neumología, pero que te formabas conjuntamente con alergia. Y fue la Fundación Jiménez Díaz una de las grandes primeras escuelas de alergia de este país. Y bueno, ahí entré, tenía jefes por las dos especialidades, y bueno, ahí estuve mis 4 años MIR. Y justo salta la oportunidad de irse a su tierra, Sí. y aterriza en El Pino. Estamos hablando en el año 77, más o menos, para situar a los oyentes. Bueno, en El Pino entro en un momento de transición tremenda. Los hospitales, hasta entonces, los hospitales públicos, estaban lo que se conocía como no jerarquizados, y había que jerarquizarlo. ¿Qué suponía no jerarquizado? Que no había servicio. Ahí había médicos que iban, veían a 3 o 4 pacientes y se iban a otros deberes. O sea, no había equipos prácticamente. Había individualidades, algunas muy buenas, pero individualidades que no se debían a nadie, a ninguna disciplina, sino a ir a ver sus enfermos, poner el tratamiento y marcharse. Justo cuando yo entré, ya unos años antes, había empezado la jerarquización, estaba media. Y entonces, un poquito antes que yo, entraron médicos que iban a revolucionar aquello, y fue ya en un grupo en el que yo me integré. Entró Fernando Medina en cardiología, entró un par de años antes José Luis Manzano en intensivo, entró más tarde que yo Manolo Mainar, entró, bueno, podía nombrar un elenco enorme. Quizá, y yo entro en medicina interna y sí quiero nombrar a Juan Ramos, que era el jefe de medicina interna, que tenía que jerarquizar todas las especialidades médicas. Era su misión. Y realmente yo creo que en eso le rindo homenaje, lo hizo bien, porque no se dejó llevar por influencia, por recomendaciones en absoluto. Él tuvo el criterio de intentar elegir a los mejores y los iba a buscar. A mí me fue a buscar a Madrid. Yo estaba allí, tenía incluso una oferta para ir al Ramón y Cajal, y fue Juan Ramos, me convenció. Bueno, no le costó mucho, porque pues, evidentemente, y me vine para acá. Entonces cuando empieza ya a florecer el Pino con una serie de servicios, con gente muy joven, con una formación ya muy sólida, ya no pertenecíamos a aquella medicina más empírica, de poco conocimiento, me refiero a conocimiento de la ciencia médica, donde había más paternalismo que ciencia y más empirismo que otra cosa. Ya vinimos otros que nos regíamos por la evidencia científica y que íbamos a desarrollar todo lo que fue el Pino, que fue mucho. Y entonces estamos hablando de que en El Pino van llegando nuevos profesionales, y se crea el servicio de neumología, pero lo ubican en el pasillo. Bueno, sí, vamos a ver, aquello fue curioso. Primero, cuando yo llegué y estuve años solo, estaba en 2 salitas pequeñitas, bueno, dos habitaciones. Una era el despacho mío, que era bastante angosto, y otra un poquito mayor, que era donde estaba todo lo que era el laboratorio de función respiratoria. Así estuve años. Fueron años que además fueron, desde el punto de vista clínico, médico, estresantes, porque aquí en Canarias había muchos enfermos que llevaban muchos años arrastrando enfermedades complejas respiratorias, muchas de ellas de carácter hereditario. Y había enfermos de muy difícil diagnóstico, que te ponían nervioso. Y claro, aquel enfermo iba a tener la enfermedad que dijera Pedro Cabrera. No, porque no había quien... Bueno, si Pedro Cabrera lo dice, pues tendrá esa enfermedad. Pero Pedro Cabrera se estresaba porque asumía su responsabilidad. Entonces no había móviles. Yo me gasté mucho dinero poniendo conferencias a mis compañeros que seguían en la Fundación Jiménez Díaz, haciendo especies de sesiones clínicas por teléfono, porque quería compartir el conocimiento de enfermos concretos. Bien, aquel tiempo, aquello duró, no sé, 4 años más o menos, y entonces fue cuando ya realmente empieza a crecer el servicio de neumología.
No había espacio. No había espacio y yo convencí al director de la época, que era Luis Martel, de que cerrando un pasillo por un lado y por el otro, ahí había un espacio donde podíamos crecer, podíamos hacer. Entonces, en la segunda planta se cerró el pasillo, se montó el servicio de neumología de tal forma que si tú estabas en la segunda planta y querías pasar de hospitalización a consulta externa, o bien subías a la tercera y después bajabas, o bien bajabas a la primera y luego subías. O sea, se rompió la continuidad de la planta 2, pero es que no había otra. Entonces, en aquel tal, que seguía siendo insuficiente porque empezaron a llegar médicos, y todos se reunían en una sala, solo había un despachito pequeño que era el mío. Y todos los demás médicos estaban todos juntos en un sitio. Bueno, pero ahí empieza. Primero vienen 2 médicos que fui yo a buscar, que acababan la residencia en el 12 de octubre, 2 neumólogos, y una de ellas estuvo un tiempo con nosotros, luego se fue y luego volvió, y en la actualidad sigue trabajando en el Perpetuo Socorro, que es María José Domínguez. María José Domínguez es una trabajadora incansable. Bien. Poco coincidiendo con su ida o casi, viene lo que es el fuerte de lo que iba a ser la neumología. Me entero, yo llevaba los 2 servicios, neumología y alergia, y me entero que hay un matrimonio de un neumólogo con una alergóloga en el Ramón y Cajal, en Madrid, terminando. Y bueno, además la alergóloga resulta que era canaria, palmera. Lo tenía todo. Y ahí ya me fui de cabeza a convencerlo. Y ahí aparecen Felipe Rodríguez de Castro, que ha sido el compañero mío desde ese momento hasta mi jubilación, un mano derecha del servicio, el jefe que me sucedió a mí y con el que me une una íntima amistad que actualmente es catedrático de neumología y ha sido también decano de la Facultad de Medicina. Y su mujer, Teresa Carrillo, que es un top en el mundo de la alergia, con la que con el matrimonio seguimos teniendo una amistad entrañable. Poquito después de ahí ya viene un médico catalán que consigo rescatar porque había unas oposiciones y le tocó La Palma. Pero en La Palma se consiguió una especie de comisión de servicio que luego se quedó ya aquí, que fue el doctor Gabriel Juliá. Gabriel Juliá es alguien que ha sido indispensable en el desarrollo, es una persona dedicada a la medicina. Tanto es así que en un congreso que organicé yo aquí en el sur, en Maspalomas, un congreso nacional, a Gabriel Juliá aquel año se le dio el premio de mejor neumólogo de España. Una mente privilegiada para el análisis de la medicina y una persona encantadora en el trato personal. Y ha sido el que muy alma mater del servicio. Bien, a partir de ahí seguimos creciendo. Vimos en el Sabinal había 2 más, que eran Pepe Caminero, que es un líder mundial en tuberculosis, reconocido internacionalmente, y estaba también José Cuyás, que era otro neumólogo, y los 2 los incorporamos al Pino. Y ese es el núcleo, donde empezamos ya a formar residentes y empezamos a publicar. Y llegamos con toda la trayectoria del servicio de neumología del Pino, y luego en el Negrín tiene un prestigio nacional importante porque estuvimos en el mundo científico desde el principio y en la formación de neumólogos. Y en el servicio, el tema de ya poder tener la autorización, todo el tema de la autorización del ministerio, que un servicio forme a MIR ya es no solo un paso, sino que lo reconoce y le da longevidad a ese servicio. Sí, evidentemente para formar MIR tienes que tener una acreditación del Ministerio de Sanidad, de las Comisiones Nacionales de Sanidad, y te exigen un número adecuado de médicos que tengan formación, esos médicos, no cualquiera, que demuestren que tienen una formación, un desarrollo tecnológico de ese servicio alto y un historial científico de publicaciones también alto. Entonces, en aquel momento, nosotros ya cumplíamos con esos requisitos y los solicitamos, y digamos que ya en el Pino se formó pues una escuela de neumólogos. Se empezaron a formar
neumólogos. Cuando yo me jubilé, pues habíamos formado 17 neumólogos, la mayoría de ellos están por aquí, por Canarias, ejerciendo, y bueno, y se han seguido formando a razón de 2 neumólogos por año. Pero el germen de todo eso fueron estos profesionales que te he nombrado y fue el Hospital Nuestra Señora del Pino. ¿Y qué avances lograron científicos? ¿Qué avances en la especialidad pudieron implementar? Bueno, en la especialidad en el Pino, porque luego viene la otra fase. En el Pino, fundamentalmente, al principio había que desarrollar todo. Aquí no existía la neumología. Había 2 cirujanos de tórax que eran más cirujanos que clínicos y que hacían pues, lo básico, el fonendo y poco más. Y una espirometría en que entonces estaba toda la neumología radicada en el Sabinal, que era un antituberculoso y que venían del mundo de la tisiología. Cuando yo llego no había nada. Yo en esos 3-4 años que estuve solo tuve que crear todo un laboratorio y meter todas las técnicas. Posiblemente sea la época más satisfactoria de mi vida. Porque no voy a nombrar técnicas, porque empiezo a nombrar técnica tras técnica que nunca se habían hecho en Canarias y que yo iba poco a poco implementando aquí. Y, por ejemplo, una de ellas, te voy a nombrar la broncoscopia, la fibrobroncoscopia en Canarias, la primera que se hizo la hice yo. Hoy en día es una técnica clave en la neumología, fundamental, que todos los días se hace bastante y que resuelve muchas cosas. Cuando yo llegué a mi casa, el día que hice la primera broncofibroscopia de Canarias, igual que cuando iba montando todas las técnicas del laboratorio, cuando yo llegué a mi casa, a mí el corazón no me cabía en el cuerpo. Yo me sentía, bueno, he dado un paso para apoyar a mejorar a los enfermos canarios, he dado un paso importantísimo. También para rebajarme el ego, que yo creo que eso es importante, pensaba, pero esto a lo mejor no es tanto mérito mío, sino que generacionalmente me tocó. Y creo que fuera así. Posiblemente, si hubiera venido otro neumólogo en aquellas condiciones, hubiera hecho lo mismo. Pero al final, ahí hice yo. Y eso es lo que me reconfortaba. Entonces el servicio fue creciendo, el hospital fue creciendo y claro, en paralelo van creciendo las necesidades. Y llega un punto en el que estructuralmente el edificio no daba más de sí. Y a alguien se le ocurre decir, ¿y si no vamos? ¿Cómo fue la idea de vamos a crear otro hospital? Eso, evidentemente, al Pino le reventaban las costuras. Allí no cabía nadie. No sé, aquello no tenía ningún futuro estructural. Tenía un futuro intelectual dentro tremendo, pero físico no lo tenía. Entonces creo que fue en 1986 cuando un cirujano de cardíaco, gran profesional, el doctor Olaya, en una reunión de junta directiva del hospital, dijo, dejémonos, porque hasta ahora no habíamos tenido la visión, íbamos a ver dónde había un hueco de escalera donde meterte. Dijo, es que esto no puede seguir así, hay que hacer un nuevo hospital. Y fue él el que dio la primera idea, y hay día y fecha en que lo dijo. Bien, y entonces empieza la lucha por el nuevo hospital. La lucha por el nuevo hospital da para hacer otra entrevista de varias horas. Voy a intentar resumirla. Empieza a raíz de eso, y entonces en esa ocasión existe un órgano directivo amplio con representación de todos los estamentos del mundo hospitalario, que era la llamada Junta Técnico-Asistencial. La Junta Técnico-Asistencial estaba presidida por el director médico del hospital. El director médico entonces era Diego Falcón Vizcaíno. Si de todos los médicos que yo nombré en esta entrevista tuviera que nombrar solo uno, lo nombraría él. Porque Diego Falcón fue el que luchó, sin descanso durante años por el nuevo hospital, contra viento y marea. Entonces, él tenía un puesto de director que
si armaba mucho revuelo, pues lo podían echar el día siguiente. Y entonces yo, que era secretario de la Junta Técnico-Asistencial, me constituí en portavoz de lo que pensaba todo el personal del Hospital Nuestra Señora del Pino. Entonces me convertí en portavoz y ya empezó una carrera de medios, de declaraciones, de luchas, de desmentidos, una carrera mediática porque había que convencer a la población canaria y tal. Aquel hospital no creció sin resistencias. La medicina privada estuvo en contra. Sectores del propio mundo médico público que creían que había que crecer en otros ámbitos se pusieron totalmente en contra. Nuestra rivalidad regional también estaba en contra. Pero nosotros R que R. Y R que R fue tanto así que llegamos, y el hospital era una piña, éramos todos, desde el primer trabajador al último. Y R que R llegamos a convocar una manifestación ciudadana pro hospital. Y la convocamos muy bien. Primero empezamos durante meses a repartir octavillas a la población. Y yo recuerdo que mi mujer, que por cierto se me saltó, y voy a hacer un salto atrás, mi mujer, cuando yo estaba en la Concepción, estaba trabajando, cuando llegué a la Concepción, me puse al lado de un médico excepcional que era Jaime Martínez, que se había formado en la Concepción, había estado 3 años en Estados Unidos y volvía de Estados Unidos. Entonces aquel fue tal. Y en el laboratorio de exploración funcional había trabajando una chica guapísima que era estudiante de enfermería y que vino mi jefe que no solo me enseñó neumología muy bien, sino que actuó de Celestino y me dijo, se llama Cristina y no tiene novio. Y ahí empezó 50 años de convivencia y 3 hijos. Vuelvo a donde estaba. Bien, empezamos esa lucha y yo, cada uno cuando podía, en la hora del café del hospital, salía a Juan 23 y ahí en el semáforo con Tomás Morales, a los coches cuando se paraban le dábamos octavillas. Entonces yo me ponía de acuerdo a la hora del café con Cristina, que era enfermera en el hospital, y decía, Cristina, vamos a las octavillas, y salíamos media hora y repartíamos octavillas. Se creó una conciencia ciudadana, pero los políticos no estaban de acuerdo en absoluto, y menos los políticos centrales del INSALUD, entonces costó mucho convencerlos. Acaba en una manifestación que fue exactamente el 18 de noviembre del 93. Una gran manifestación ciudadana. Fíjate cómo estaban la cosa de polarizada, que el ayuntamiento, el alcalde de entonces Mayoral, estaban con la pancarta, pero el cabildo no estaba a favor de esa manifestación. Bueno, pero se creó la necesidad, se siguió luchando y al final se consiguió el Hospital Dr. Negrín. Ahora pensemos la sanidad pública canaria sin el Hospital Dr. Negrín. Pensémosla. Sería impensable. Se inauguró en el 99. Sí, 99. bueno, ¿Por qué Dr. Negrín? Bueno, voy a tomar algo que quiero decir también. En aquella lucha, este colegio de médicos que era presidente Damián Hernández también se puso a favor. Sindicatos médicos estaban en contra. Esto fue duro, fue muy duro. Entonces, el día que se puso la primera piedra, en el periódico La Provincia salía una foto. Y siempre las primeras piedras, sabe que hay una foto, hay un periódico del día. En aquella foto es una de las cosas de las que también estoy muy contento en mi vida. Estoy yo en la portada de La Provincia como luchador. Estaba Diego Falcón y yo, que éramos los luchadores de a pie. Estaba Damián, el presidente del Colegio de Médicos, porque el Colegio de Médicos apoyó mucho, y estaban los políticos responsables, que era el consejero de Sanidad, que era entonces Julio Boni, y Román Rodríguez, que era el director del Servicio Canario de Salud en esa época y que siempre estuvo a favor del hospital. Eso también es de justo reconocimiento. Bien, pues ahí estoy en la primera piedra, que está por la zona de consultas externas. ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué elegimos ese nombre? Esa fue otra de las grandes controversias. Claro, Juan Negrín fue el último presidente de la República, fue la imagen del derrotado por las tropas, por el ejército sublevado, y había que arruinar a su persona. Había que arruinarlo. Pero Juan Negrín, saliendo injustamente, y luego se ha reconocido, incluso su propio partido, el PSOE, en aquellas épocas, incluso de los primeros años de la democracia, no fue tampoco tan justo con Juan Negrín.
Pero Juan Negrín tiene dos aspectos de su vida, el político y uno que venía mucho de antes, que era el médico. Juan Negrín era un portento en medicina. Juan Negrín es seguro el médico más relevante que ha dado Canarias. No creo que haya ninguno. Juan Negrín se forma en Alemania, llega a hablar hasta 9 idiomas, viene a España de catedrático a la Universidad de Madrid, funda la Escuela de Fisiología de Madrid, con él estudian personas relevantes y se forman con él como Grande Cobian y una serie de figuras relevantes, y es el padre, fue el que hizo la Ciudad Universitaria de Madrid, la hizo Juan Negrín. Todo eso se ocultó, todo eso se aplastó. Entonces cuando estamos muy metidos en esto, dijimos de darle el nombre a Juan Negrín, había que hacer un reconocimiento. Pero no le queríamos poner Hospital Juan Negrín, porque entonces la gente pensaba en el político. Y por eso, y al final lo conseguimos también, luchábamos sin descanso en todo esto. Al final le pusimos Hospital Doctor Negrín, porque es un hospital en homenaje al mejor médico que ha dado Canarias. La historia depende de quién la cuente, claro, en el sentido de que el legado que va llegando, obviamente las generaciones lo tienen que ir conociendo, lógicamente, y de Juan Negrín posiblemente desconozcamos mucho. Por eso pero si los canarios desconocen de Juan Negrín es porque quieren. Aquí hay una fundación Juan Negrín con una documentación rigurosa, tremenda, que el que quiera saber quién fue Juan Negrín, que pase por allí. Que pase por allí. Y un primer paso justo fue darle la denominación al hospital Doctor Negrín. Además, no Juan, sino Doctor Negrín. Doctor. Con el nombre se quiso realzar no un político, sino un médico insigne, un médico tremendo. Y el Negrín echa a andar y justo coincide con una explosión tecnológica. Claro, no solo en el lugar, hay más sitios, hay más, llegan más profesionales, hay más espacios, sino que coincide con la explosión tecnológica. Sí, evidentemente todos los primeros años del Negrín, que había que montarlo, había dinero, se podía contratar personal y se empezaron a adquirir materiales sofisticados. Creo que la primera resonancia nuclear de la sanidad pública entra en el Negrín. En neumología aquello ya dio un vuelco tremendo, se empezaron a crear dentro del propio servicio de neumología unidades específicas, como la UCRI, que es una unidad que está entre cuidados intensivos y la planta para enfermos muy críticos, con ventilación mecánica y todo eso. Se creó la unidad del sueño, que ya venía creada del Pino, pero no cabía en el Pino y la teníamos en el Sabinal. Pero se desarrolló una unidad del sueño grande. La broncoscopia dio un paso adelante con cirugía endoscópica con láser. Se creó una unidad de hipertensión pulmonar. Fuimos el primer servicio de España de neumología que hacía cateterismo a través del corazón para llegar al pulmón y conocer bien cómo estaba la circulación de los pacientes que lo precisaban en el pulmón. Fue un desarrollo tremendo. Y bueno, ese desarrollo ha sido imparable hasta ahora. Es verdad que en los últimos 15 años, más o menos 10, 15 años, ha habido mucha restricción económica, incluso ha habido cambios de concepción de la medicina a niveles administrativos, y la labor sigue siendo ilusionante, porque a nosotros nos ilusionan los enfermos fundamentalmente, pero aquellos años se acabaron. Y claro, todos esos avances científicos, todas esas técnicas conllevan conocimiento y claro, hay una necesidad de adquirir conocimiento, de compartir, de adquirir, es decir, en aquella época el internet no está tan bollante y las revistas siguen llegando, científicas llegan en papel, se crea la necesidad de tener aquí en Canarias las propias sociedades científicas y se crean dos nuevas, bueno, muchas, pero usted estuvo estrechamente ligado a la fundación de dos. Esto ya era en el Pino cuando creamos esto, pero luego también en el Negrín seguimos con ellos. Había que estructurar ya, cuando ya había más neumólogos, la neumología aquí. Entonces nos reunimos tres. El doctor Batista, que era jefe de servicio en la Candelaria en Tenerife, el doctor Cerolo, que era cirujano de tórax en el mismo hospital, y yo.
Y nos reunimos los tres y fundamos la Sociedad Canaria de Neumología y Cirugía Torácica, que se llama Neumocan. Yo fui uno de los primeros presidentes de Neumocan, y la fundamos tres y empezamos a meter gente dentro. Hoy en día creo que ya superan en algo los 200 asociados en Neumocan. Los congresos de Neumocan, que son anuales, ya tienen un peso específico con invitados de mucho renombre, y ese fue el empuje científico que se dio. Algo parecido ocurrió con la Sociedad Canaria de Alergia. La Sociedad Canaria de Alergia la fundamos, fundamentalmente estábamos el doctor Fernando Chamán, estaba el doctor Rocafort, que ya falleció, y estaba otro que falleció recientemente, que era don Manuel Herrera, y yo. Aquí éramos cuatro. Éramos cuatro, la fundamos, y ahora yo, la verdad es que del mundo de la alergia un poco, no es que me haya ido, pero la neumología es lo que no sé cuántos socios son, pero siguen creciendo, siguen con sus congresos y ahí están. Pero ya esto sucedió en el Pino, pero ya en el Negrín apostamos por más. Apostamos por más. Felipe Rodríguez de Castro llega a nivel nacional a la Sociedad Española en la Directiva de Educación Médica. Pepe Caminero consigue dentro de la Sociedad Nacional SEPAR ser el que llevaba a todo el mundo de la investigación y de la formación de neumólogos. Y se me quedan cosas en el tintero seguro, pero sí, nosotros no solo participamos a nivel individual. Siempre dije una frase en el servicio, que los que dirigíamos los servicios no teníamos que ser los que marcaran los goles, teníamos que ser el centrocampista que distribuye juego. Y si otros marcan los goles, pues mejor para el equipo, Pero el juego hay que crearlo. Y esa era la función de la que yo estaba imbuido, y no solo yo, estaba imbuido Felipe Rodríguez de Castro, Gabriel Juliá, Pepe Caminero, todos nosotros. Y el conocimiento también había que crearlo. Se funda la Universidad de Las Palmas en el 89, empieza como profesor asociado en el 90 aproximadamente, y claro, no solo está el conocimiento de la propia sociedad científica, sino de los estudiantes. ¿Cómo fue la experiencia de empezar en la docencia universitaria? Desde el primer año que se empieza a impartir medicina en Las Palmas, yo ya me apunté. Era profesor asociado. Antes había dado alguna clase suelta en el CULP, pero me llamé profesor asociado de neumología en la universidad. Estoy unos años de profesor asociado y luego ya hago las oposiciones y soy profesor titular. Seguía la carrera junto con Felipe Rodríguez de Castro, que él alcanza la cátedra, y por así decirlo nos llevábamos tan bien que yo era su jefe en el hospital Doctor Negrín, y él era mi jefe en la universidad. Pero éramos los dos profesores que ya dependíamos, lo llaman profesores vinculados, que ya éramos personal, funcionarios, por así decirlo, profesores de la universidad. Bueno, fue una época tremenda, el contacto con la gente joven, y todavía sigo dando alguna clase que me invitan, sigo disfrutando el día que doy esa clase. Empezamos, pues bueno, al principio los estudiantes nosotros les recomendábamos libros varios, pero nos equivocamos en aquel inicio, porque nosotros teníamos la mentalidad ya muy formada de que puedo hacerme un juicio leyendo esto de aquí, leyendo lo otro de allí. Los estudiantes querían un texto único donde estudiar. Y entonces, pues nada, cogían apuntes y estudiaban con los apuntes que nos cogían en clase a Felipe y a mí. Pero un día cayeron aquellos apuntes en nuestras manos y se nos pusieron los pelos de punta. Allí había cosas que no se entendían, allí había cosas que no habíamos dicho, allí había de todo, porque siempre había una comisión de apuntes. Y la gente no grababa, que ellos iban a como podían. Al entendimiento y entonces ya le dijimos a la clase, miren, no cojan apuntes. Nosotros les vamos a dar los apuntes. Y cuando dábamos una clase, entregábamos los apuntes, lo que había que saber. Al final de un par de años dijimos, tenemos apuntes para escribir un libro.
Y entonces lo perfeccionamos y escribimos la primera edición del Manual de Enfermedades Respiratorias. El Manual de Enfermedades Respiratorias fue de los primeros, si no el primero, libro de neumología que se hizo pensando en estudiantes de medicina. Fue un éxito, la verdad que tuvo 3 ediciones, incluso hubo una edición que se hizo en Perú para Latinoamérica y que también fue durante años un libro de texto en algunos países latinoamericanos. Fue una... vamos a ver, yo la docencia también la llevo en la sangre, no sé qué gen de Tejeda marca la docencia, pero la llevo, siempre disfruté enseñando residentes y enseñando estudiantes. Y sí, como te digo, sigo disfrutando una vez al año. Dentro de la universidad, al formar a jóvenes, futuros médicos, se dio cuenta que en la universidad faltaba algo. Faltaba algo que sí, se enseñan conocimientos, se enseña medicina, pero no se enseñaba a ser médico. Y entonces llega la necesidad de plantear a la universidad una asignatura, que en este caso se llamaba profesionalismo médico. Exactamente, y esa asignatura nace en esta institución, el Colegio de Médicos de Las Palmas. En esa época yo era presidente y vicepresidente era otro profesor universitario que es Esteban Pérez Alonso. Yo le puse la idea a Esteban, le pareció maravillosa, perfilamos un programa, hicimos todo lo que hay que hacer burocráticamente para que el rectorado acepte una nueva asignatura, que era una asignatura optativa que se da en cuarto de medicina, y bueno, al final conseguimos esa asignatura que los profesores éramos Esteban Pérez Alonso y yo. La concepción de la asignatura es decir, mira, aquí no venimos, ya lo has dicho, ¿no? En la pregunta, no venimos a enseñar medicina, venimos a enseñar a ser médico. Ya notábamos por esa época que el médico se iba un poco desprendiendo de algo que es fundamental en su actividad con el enfermo. Ya miraban más a un ordenador que a la cara del enfermo. Ya empezaban a despuntar algunos hábitos que no nos gustaban. Ya empezaban... Y entonces eso fue lo que nos llevó. Y en esa asignatura se enseña a ser médico, se enseña a cómo tienen que relacionarse los profesionales entre sí, se enseñan cómo tienen que relacionarse los profesionales médicos con la administración sanitaria con la que trabajan, desde un punto de la lealtad, pero de un espíritu crítico. Y sobre todo enseñamos espíritu crítico, enseñamos a cómo enfrentarnos a alguien que nos acosa continuamente, que es la industria farmacéutica. Enseñamos todas esas cosas. Enseñamos a ser médicos de verdad y sobre todo enseñamos el tremendo valor que tiene la relación médico-paciente. Porque ese es el nexo entre el médico y el enfermo, la relación entre ambos, ¿no? El humanismo. El humanismo es el nexo, pero no solo el nexo. Tú puedes hacer el mejor diagnóstico del mundo de la enfermedad más rara, puedes ser un médico brillantísimo, si no se lo explicas al paciente. Si no le dices cuál es su pronóstico, si no le dices si se va a curar o no se va a curar, no eres un buen médico. Tú puedes tener la tecnología más importante del mundo, que si no la sabes interpretar, tampoco serás un buen médico. Bueno, para ser buen médico hay una frase que la aprendí de mi colega neumólogo Pepe Cuyás, que es de las que se quedan grabadas, y que dice, ser médico es fácil. Sí, la nota es muy alta para entrada, pero una vez ahí adentro es cuestión de poner codo, y la carrera sale. No es nada difícil, sale echando codo. Ser médico es fácil. Lo que es muy difícil es ejercer la medicina. Nosotros cogimos la parte difícil para enseñársela a la gente joven. No la medicina, ser médico. Sí. Antes ha nombrado presidente, que fue presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. Retrocedemos un poquito. Año 2006, ¿cómo empieza? Es decir, ¿quién se lo propone? ¿Cómo se pone la idea sobre la mesa? Bien, vamos a ver. En aquella época el presidente era Marco Gómez, había desarrollado el colegio bien, él se había autolimitado a 2 legislaturas
y en esa junta directiva estaba Jorge Freixenet, uno de los padres de la cirugía torácica aquí en Canarias, gran amigo con el que hemos trabajado juntos durante muchos años, y nadie de aquella junta directiva se iba a presentar. Y Jorge me lo comentó: Pedro, que va a haber elecciones, mira, a ver, piénsatelo. Y me lo pensé y di el paso. ¿Y por qué di el paso? Si me preguntan la razón de por qué eso. Mire, yo realmente siempre digo, y creo que lo puedo decir, y por la gente que me conoce lo sabe, yo puedo tener muchos pecados, pero la vanidad no está entre mis pecados. Yo vine al colegio, muchas veces los cargos se cogen para ser el más importante, para tener unas relaciones. No, yo seguía con mi mentalidad kantiana, que yo venía aquí para hacer cosas, no venía para otra cosa. Una de las cosas que yo llevo fatal, mal, pero muy mal, son los cócteles. Porque para mí el cóctel, he ido a muchos porque no me quedó remedio. En el cóctel hay mucho de postureo y de corrillo en corrillo. A mí eso no se me da, a mí se me da a trabajar. Se me da a trabajar. Entonces, llego aquí pues con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de mi vida, de mi trayectoria, yo estaba convencido de que la medicina me había dado mucho. La medicina me había hecho feliz. Y yo estaba en deuda. Y a la medicina tenía que devolverle algo. Y vine aquí, a este colegio de médicos en aquel momento, a devolverle a la medicina lo que me había dado, a trabajar por ella. Y eso, si me preguntas el por qué es ese, no es otro. A defender la profesión. Exactamente. Y llegó con una cartera llena de proyectos, de ideas, con un gran equipo, sí, en el año 2006. ¿Y cómo lo afrontó? Porque, es decir, ha estado desde el año 2006 hasta el año 2025, son 19 años, ha evolucionado mucho, han pasado muchas cosas, lógicamente, hacer un resumen es muy difícil. Pero, ¿cómo afrontó desde el principio? Vamos a ir por el principio. ¿Cómo afrontó esa nueva etapa? Bueno, vamos a ver, del colegio yo lo cogí en un buen momento para lo que era su momento. Pero el colegio, yo pensé que era ya una organización que ya tenía gente y que había que, digamos, profesionalizarlo al máximo. Entonces, toda mi idea era tener una organización sólida, una organización que estuviera en defensa siempre del ejercicio de la profesión y, sobre todo, que no fuera un, entre comillas, club de médicos para los médicos, sino que hay que abrirlo a la sociedad. Entonces, nosotros somos una profesión absolutamente necesaria en el mundo social, somos uno de los pilares del estado de bienestar y no podemos estar encerrados en nuestro cascarón. Y por esa vía de defender la profesión, de abrir el colegio a la sociedad, y fue por donde hemos ido hasta llegar, bueno, a lo que el colegio ha sido hasta recientemente, que las nuevas directivas ya seguro que van a ir mejorando mi labor, pero sí que me voy satisfecho. Y después hay una cosa que cuando tienes un cargo como este estás muy expuesto a los medios, estás muy expuesto al detallito de lo que está ocurriendo aquí, de lo que está ocurriendo allá. Si me preguntaras cuál ha sido mi mayor éxito para mí ha sido en 19 años no haber metido la pata. Se han hecho muchas cosas. Se creó prácticamente la fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas. La fundación en el mundo médico ha sido año tras año más inversión para becas de investigación, para becas de estancia en el extranjero. Tiene un componente social para los médicos y familiares de médicos que quedan en situaciones muy desfavorecidas. Maneja un presupuesto importante que nunca vino de las cuotas colegiales, sino que el colegio, nosotros le hemos dado un poder económico. Que va mucho más allá de las cuotas. Las cuotas colegiales, el día que yo dejé el colegio, eran las mismas que el día en que lo cogí.
estos otros ingresos que nos buscábamos bajo la piedra llegaron a ser en un momento determinado casi el 50% del presupuesto del colegio, y con ello hemos llevado adelante la Fundación Canaria del Colegio de Médicos de Las Palmas. Convirtió a la institución en pionera en multitud de áreas, y la ha convertido en un referente. Por nombrar uno, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Las Palmas es el único colegio profesional que lleva 4 años consecutivos teniendo un 10 en transparencia. Y eso no lo pueden decir todas las instituciones en Canarias. No lo pueden decir todas las instituciones en Canarias ni en España. Ni en España tampoco, porque no sé los que lo solicitan. Evidentemente, el comisionado para transparencia, que es una figura pues más o menos similar al del defensor del pueblo, que es independiente y que depende del gobierno de Canarias, nosotros cada año le hemos puesto sobre la mesa lo que es el colegio, nos hemos auditado por ello y llevamos 4 años consecutivos siendo un colegio profesional que obtiene la nota de 10 sobre 10. Bueno, de eso estoy muy orgulloso. Estoy orgulloso de la fundación, de cómo, de todas estas cosas que se consiguieron. Bueno, y después tenemos otro que es el sello del Ministerio de Transición Ecológica como entidad modelo con el medio ambiente. Y ahí es donde yo quería llegar, al medio ambiente, porque el colegio se ha convertido en referente no solo nacional, sino internacional, por preocuparse, por unir salud y consecuencias para el cambio climático. No solo por la directriz que ya advirtió Naciones Unidas, sino a nivel nacional, unir 2 conceptos hasta ese momento, nadie lo había hecho, vamos a decirlo así, de forma masiva, para que el público lo entendiera, ¿no? Es decir, unir cambio climático. Si intentáramos explicarle al colegiado, que todavía no se ha enterado de este hecho, ¿por qué un médico se tiene que preocupar por el cambio climático? Bueno, vamos a ver. Esto, voy a hacer un poquito de historia. Nace aproximadamente, yo creo que en 1920, porque yo tengo un hijo neumólogo, Carlos Cabrera. Un día, tomando una cerveza con un plato de jamón, dijimos, los dos estamos muy mentalizados con esto, pero habrá que hacer algo. Y ahí nos pusimos de acuerdo en que él en el mundo de la neumología nacional y yo en el mundo de la organización médico-colegial, a ver si uníamos el mundo científico-médico con el mundo organizativo de los colegios, y nos pusimos manos a la obra. A finales, en el año 20, hasta entonces decía, bien, todo lo del cambio climático era la biodiversidad y que ya hay especies que se van a extinguir y que el oso polar, aquel pobrecito patético sobre un trocito de hielo, y todo era, el medio ambiente era medio ambiente, pero nadie hablaba de sus repercusiones. Fue en el año 2021 cuando la Organización Mundial de la Salud, en la reunión internacional de la COP en Glasgow, presenta un documento que se viene a traducir como los argumentos sanitarios frente al cambio climático. Y se llega y revela como la mayor amenaza que hay para la salud humana en las próximas décadas es el cambio climático, cuántas enfermedades hay por culpa del cambio climático, que esto va a ir a más. Y que todos los argumentos contra el cambio climático son válidos y valiosos. Pero al final, lo más valioso es la salud humana y la especie humana. Bueno, entonces ahí ese documento fue tremendo, fue donde se empieza ya a implicar, se empieza a decir que el mundo sanitario no solo tiene que evitar el cambio climático, sino que tiene que desde dentro desmontar su huella de carbono, porque si todo el sistema sanitario mundial se considerara un país, sería el 5º país más contaminante del mundo. También tenemos que mirar para adentro. Y bueno, en lo que nació de aquellas cervezas, pues se trasladó cada uno en su ámbito
y se creó una plataforma de colegios de médicos con sociedades científicas a nivel nacional. Yo lo presenté en la OMC, en el Consejo General, fue en diciembre del 21, y todos los presidentes allí reunidos, por unanimidad, decidieron que se creara ese grupo. Ese grupo lo he estado yo presidiendo hasta ahora. Ese grupo, a día de hoy, son el Consejo General de Colegios de Médicos, unos 7 colegios de médicos a nivel individual y 18 sociedades científicas de ámbito nacional, donde están las grandes. Está neumología, está cardiología, está anestesia, están las oncológicas, está medicina interna, están las 3 de familia. No sigo. Y bueno, hemos trabajado muchísimo, hemos hecho mucho, pero mucho, haciendo cursos acreditados con créditos tanto a nivel nacional como de créditos europeos. Tanto es así que se presentó en lo que es la UEMS, que es la Unión de Médicos Especialistas de Europa, es una organización europea. Y gustó tanto que nos encargaron a España que lleváramos esto a nivel europeo. Y a nivel europeo también lo está llevando Carlos, un médico colegiado y que ejerce en el NEGRIN. Desde aquí está llevando todo lo que es cambio climático y salud a nivel europeo, desde el punto de vista médico. Bueno, llegó un momento que estábamos desbordados de trabajo, de cosas, y que necesitábamos hacer algo más, ya crear una asociación. No llega un mes que se creó la asociación. Ya el Ministerio de Interior reconoce la asociación, que se llama Alianza Médica contra el Cambio Climático. Tiene un logotipo con un mundo, un fonendo que lo envuelve, y en medio de ese mundo una M muy grande de médicos, que es el logotipo del Colegio de Médicos de Las Palmas. Nació aquí y ha hecho muchísimo, se ha extendido por toda España. Cuentan con nosotros muchas organizaciones, ha contado con nosotros el Ministerio tanto de Medio Ambiente como el Ministerio de Sanidad, y está muy bien colocada, y ahora empezamos una nueva andadura con esta ya asociación, donde yo soy el secretario general y hay una presidenta que es vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Médicos. Pero el que va a currar me parece que sé quién es. Un médico que se llama Carlos. Y otro que es el padre, que es el secretario general. ¿Qué futuro, cuál es el siguiente paso ahora? Es decir, nombrar a Europa, pero ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿esto va a incidir no solo en la legislación europea? ¿Por dónde van a ir los...? Bueno, nosotros ahora vamos paso a paso. Ya hemos presentado esa gran responsabilidad que va a tener el medio ambiente sobre la salud a los comités de ética nacional de la OMC y a la Asamblea Médica Mundial. Entonces ya está en los códigos éticos de los médicos que han de preocuparse por el medio ambiente. Ya hemos conseguido eso. Vamos a ir consiguiendo cosa a cosa. Ahora, paso a paso. Queremos trabajar, estamos con el ministerio, con muy buenas relaciones. En el ministerio actual, tanto con este ministro como cuando estaba Carolina Darias, cuando estuvo también el ministro que estuvo antes. Hemos tenido relaciones también con Teresa Rivera. Estamos ahora en un momento de empezar también a mirar para adentro, para trabajar junto con ellos en la descarbonización de los centros sanitarios. Todo lo que usted está contando, no solo de la Alianza Médica contra el Cambio Climático, sino del tiempo de la defensa de la profesión, es decir, ha invertido mucho tiempo. Es decir, son 19 años, no solo eso, sino mucho tiempo personal. Pues posiblemente muchos colegiados desconocen que ser presidente no tiene remuneración alguna. Eso va a empezar. Es decir, se hace por amor a la profesión. Deja un gran legado. ¿Cuál es su reflexión en estos 19 años que ha estado al frente del colegio? Que sigo con mi mentalidad de que aquí se viene a hacer algo. Pero... y no mucho más. Pero la vida son etapas. Y las etapas hay que saberlas asumir. Ahora, el que viene con esa mentalidad se muere con las botas puestas. Y entonces, bueno, mis 19 años de etapa, mis 19 años de presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, me voy muy contento, me voy satisfecho, me voy con un poquito de, bueno, ya tengo un trabajo menos,
ya tengo un trabajo menos, porque ahora he estado simultaneando los últimos años con lo de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Bueno, ahora ya no simultaneo solo con mi consulta privada, porque no voy a dejar de ver enfermos. Siempre le he dicho a mi hijo Carlos, cuando veas que no estoy en condiciones, me lo dice, que cierro la consulta. Pues todavía no me lo ha dicho. ¿Cuál es su huella? Es decir, ¿qué huella deja? ¿Qué huella dejo? Pues si tuviera que ponerme algún tanto, dejo la asignatura de profesionalismo médico, dejo la fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas y dejo haber dirigido una institución con más de 120 años de antigüedad, dando un paso de futuro, y como le digo yo a los colegiados jóvenes, dejo una institución vieja, pero no viejuna. ¿Y qué le diría a esos médicos jóvenes, a los médicos que están terminando, que han sido, que usted le ha dado clase en su momento, qué le dice a esos médicos que en formación, que están acabando la carrera, que van a empezar la especialidad? ¿Qué les diría? ¿Qué consejo les diría? Les voy a decir que estamos para la medicina en un momento crítico. Ya hace años que venimos dependiendo mucho de la tecnología. Esto va a más. La inteligencia artificial va a romper esquemas. Les digo que defiendan siempre la relación personal médico-paciente, porque por encima de los hombros del paciente, el brazo del robot es muy frío. El robot obviamente es impersonal, no es humano, por así decirlo. Y en el trato humano, seguro que en médico-paciente, seguro que ha habido posiblemente alguna anécdota curiosa. Que tantos años de neumología que pueda compartir. Bueno, yo anécdotas curiosas sí que ocurren al día. Yo habiendo centenares y centenares de pacientes, yo que se me ocurra, pues no tengo nada más que una paciente hace ya años con un asma muy suave, que le puse una medicación inhalada, que con aquello tenía que ir fenomenal, y la paciente no iba y no iba, hasta que un día le dije, ¿tiene el inhalador ahí? Dije, úselo, que quiero ver cómo lo hace. Y entonces lo cogió, el inhalador a presión, y se echó un poquito detrás de la oreja como si fuera un perfume, cuando evidentemente aquella asma no mejoraba. Pero bueno, después de anécdotas de esas, pues bueno, si uno se pone a pensar, pues algunas van saliendo. Y tras 50 años, más de 50 años de carrera, ¿cuál ha sido el momento más gratificante, profesionalmente hablando? No ha habido un momento, pero ha habido diferentes momentos. Así que yo acuerdo, una cosa que me llena es cuando voy por la calle, voy por al lado y veo un médico que fue alumno mío y ni siquiera me dice hola Pedro ni hola doctor Cabrera, sino hola profesor, ¿cómo estás? Que me llamen profesor me llena totalmente, me satisface al máximo, me satisface muchísimo el agradecimiento de los pacientes. Tengo una anécdota ahí que nunca olvidaré, que en una ocasión, jugando la Unión Deportiva ahí en el Estadio Insular, iba yo por el pasillo y el balconcillo arriba, de repente salta un paciente mío, iba yo con mi hijo preadolescente, con uno de mis hijos, un paciente mío que dice allí, se entera toda la grada, doctor Cabrera, usted me salvó la vida. No me acuerdo de la cara del paciente, pero me acuerdo de la cara de admiración de mi hijo, de admiración a su padre. Eso son cosas que se llevan dentro. Un gran orgullo seguramente. Pedro Cabrera, muchísimas gracias por venir a Médicos que dejan huella. Sí. Muchas gracias por compartir toda su experiencia personal. Sí. Y como siempre, el colegio es su casa. Muy bien, muchas gracias. Felicidades por la iniciativa y bueno, hay muchas figuras en la sanidad canaria que merecen estar en esta silla. Muchas gracias.